Bueno, esta eh, grabación, este video, es para hablar de la presidencia de un hombre que creo que ya lo he dicho, pero bueno, es de las cosas más obvias del mundo. Es un hombre de características personales excepcionales y que tiene una presidencia que también es excepcional a lo largo de nuestra historia. Es Arturo Frondizi, el presidente intelectual, como lo han llamado algunos. Ya he dado datos biográficos de él, así que no los voy a reiterar. Hay una biografía cortita, muy ilustrada, de Altamirano, que integra una colección que se llama Los Nombres del Poder, editado por el Fondo de Cultura Económica, sobre Arturo Frondizi, que recomiendo a esos efectos, a los efectos de conocer más al hombre que está detrás de esta presidencia poco común, que voy a tratar de sintetizar bastante, empezando por el proyecto que traía de la mano, del que ya algún tipo de noticias he dado, pero que vamos a recordar aquí. Frondizi llega con una idea muy clara de cuáles eran los problemas del estancamiento, incluso del retroceso de la Argentina, lo que impedía el crecimiento, y lo adjudica a dificultades de estructura económica. Entonces lo achaca ¿a qué cosa? Lo achaca al modelo que hemos visto hasta ahora, que ha sido el modelo de las vacas gordas, y nuevamente vuelve a haber un ataque en relación a este modelo agroexportador que había funcionado en su momento y mucho, que nos había hecho un país muy rico, pero que ahora evidentemente traía consigo problemas que se habían estado manifestando a lo largo de las últimas décadas, y lo que plantea es que hay que salir de esta brecha a través de un esquema desarrollista. Y el esquema desarrollista es un esquema de impulso, y un impulso veloz, un impulso apresurado, dirigido por el Estado, aunque no protagonizado exclusivamente por el Estado, dirigido por el Estado, guiado por el Estado, de la industria base o industria pesada. Por lo tanto, dos grandes campos que había que comenzar a desarrollar de manera inmediata para cambiar la estructura productiva. Y estos dos campos son, por un lado, la energía y por otro el acero. El acero, por supuesto, es la base de la cuestión, es la materia prima del desarrollo de la industria metalmecánica, la metalurgia, es la industria automotriz, o sea, la industria pesada en su conjunto. Por motivos que parecen bastante obvios, lo primero a lo que se tiene que dedicar Frondizi, sin embargo, no es al núcleo fuerte de la producción masiva del acero, sino a la producción de la energía, y sobre todo a la petroquímica, ¿verdad? A la industria del petróleo. Porque Argentina tenía un problema realmente serio de abastecimiento de petróleo. Y bueno, he aquí una de las tantas cuestiones que se achacan a Frondizi y que uno no puede dejar de lado. Yo no voy a hacer hincapié en el tema del petróleo, como no lo he hecho hasta ahora, vuelvo a decir, porque ustedes tienen un trabajo práctico específico. Pero para no dejar el hueco, estos dos o tres cuestiones centrales. Frondizi había sido, dentro del radicalismo, cuando todavía no estaba dividido, dentro de este grupo especial, particular del radicalismo, que no era unionista, que no había integrado la Unión Democrática, que se había abstenido de participar en las elecciones, pero que sostiene
la oposición a Perón dentro de la legislatura, los famosos 44, los mismos que habían dado a la luz la Declaración de Avellaneda, sostiene durante toda esta etapa, dentro de los parámetros de la Declaración de Avellaneda, la idea de que el petróleo debía ser de explotación nacional, monopólica, estatal, y no había otra forma de incrementar. Sí, darle impulso, no dejarlo de lado, no abandonarlo. O sea, no abandonar la producción de petróleo en detrimento de la industria y por lo tanto favoreciendo el incremento de las importaciones. La idea era justamente que había que invertir en el petróleo, pero la inversión debía ser nacional. Cuando Perón inicia ya en vigencia del segundo plan quinquenal las políticas de concesión de la explotación del petróleo a compañías extranjeras, en particular la Standard Oil de California, Frondizi se levanta en contra de esto y publica incluso un libro, un mamotreto interesante que se llama Política y Petróleo, y ataca justamente a este denominado nacionalismo de fines, que es el que instaura ahora Perón para justificar el cambio de rumbo en relación a la Constitución del 49 en materia de hidrocarburos, en materia de manejo de recursos naturales, y, como decirlo, le planta frente, hace batalla, hace guerra a través de esta publicación y de los círculos en los que Arturo Frondizi se movía. Pero he aquí que esto es unos 4 años después de esta controversia con Perón, de este ataque frontal a las políticas de Perón, un poquito más, Frondizi es electo presidente con el voto peronista, pero en esto creo que no tiene ningún tipo de incidencia el hecho de haber sido electo presidente con votos peronistas y parecerse al grajo que viste las plumas de pavo real prestadas, sino que tiene que ver con, tal vez como él mismo lo dice en un momento, con haber advertido el error de praxis de esta política de extremo nacionalismo o nacionalismo de medios en materia de petróleo. Entonces muta su idea y va hacia la necesidad de obtener ahora, ya de inmediato, un autoabastecimiento de petróleo, la necesidad de dejar de importar el petróleo, que entre otros tantos factores hacía que los términos de intercambio fueran tan malos para nosotros, dejar de importar el petróleo y en consecuencia con esa finalidad que era tan urgente, los medios, o mejor dicho, la falta de medios para impulsarlo desde la nación pura y exclusivamente, hace viable o torna viable, o no tan malo, traer inversión extranjera, que se va a seguir, como vamos a ver, de inmediato en casi todos los 4 años de gobierno, a lo largo de los 4 años de gobierno, en casi todas las áreas, en casi todos los aspectos de la inversión extranjera, la inversión de capital extranjero. Bueno, me voy a detener más en tema de petróleo, porque va a ser motivo de desarrollo ulterior y no tiene sentido que yo lo esté adelantando en esta instancia. Sí que se logra el autoabastecimiento casi, ya a casi finales de los 4 años estos aquí, que por supuesto deja de participar tan ampliamente en los rubros de importación el petróleo, y en cambio se va a ver reemplazado por un crecimiento importante en este porcentaje de los rubros que integran la importación, los bienes de capital, que también reemplazan al bien de consumo. Bueno, el petróleo es un bien de consumo,
pues ahora más peso tienen dentro de las importaciones los bienes de capital, con lo cual vamos a decir que la política de petróleo de Frondizi termina coadyuvando a esta idea de que los términos de intercambio eran negativos para la Argentina por estas deficiencias estructurales que teníamos nosotros en materia de política económica. Esto que estoy diciendo ahora, por supuesto, se complementa no solamente con el petróleo, sino que el petróleo como una necesidad, la energía, el sector energético en general, como una de las herramientas más que se necesitaban para el despliegue de la industria pesada. Y bueno, ahí entonces, desarrollada que fuera la industria pesada, íbamos a tener definitivamente la inversión de la estructura económica y por lo tanto ya no íbamos a depender para que nos fuera bien en el comercio exterior, de esa muy flotante circunstancia, muy azarosa, muy aleatoria circunstancia de que nuestros productos básicos de producción de la tierra fueran suficientes y se dieran bien en una cosecha de un determinado año y tuvieran buen precio en el mercado y que por lo tanto nosotros pudiéramos importar bienes de consumo, que era lo que estábamos importando hasta ese momento y en menor cantidad, y que nos diera una balanza comercial satisfactoria. Para que la balanza comercial fuera positiva teníamos que importar menos bienes de consumo, en todo caso importar bienes de capital, pero no bienes de consumo, producir nosotros los bienes de consumo y exportar con valor agregado. Esta era la idea básica como debía funcionar.